Bueno, hola a todas, todes, todos. Estamos acá arrancando con este vivo, este vivo tan esperado por algunas de nosotras. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando y les vamos contando un poquito de qué se trata el encuentro de hoy. Bueno, ahí veo que ahí está Yami, Marianela. Hola Yami, ¿cómo andan, chicas? Bueno, nos volvemos a encontrar después de diciembre, después de las fiestas de este verano. No sé cómo andan ustedes en sus casas, me imagino que tratando de sobrellevar el calor como todo rosarino, rosarina. En este momento yo tengo, si vieran la obra de ingeniería que tengo montada en este momento para poder hacer este vivo, pero bueno, realmente teníamos muchas ganas de encontrarnos con ustedes para poder conversar sobre un tema que es fundamental para todos los argentinos y las argentinas, que es el tema de la deuda externa y de cómo nos afecta a nosotras las mujeres en particular. Vamos a esperar un ratito que la gente se siga conectando. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Marianela, hola Javier Barbona, el compañero, gran querido compañero Javier Barbona, y bueno, la gente se va conectando. Vamos a esperar que se conecte Meme, así podemos arrancar. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, mientras seguimos esperando que la gente se conecte, nos parece importante arrancar este vivo, ¿sí? Mencionando un tema que aconteció ayer en la ciudad de Rosario, que es el femicidio de Melanie. Bueno, lamentablemente tenemos que tolerar que contar un femicidio más, una víctima más, producto de la violencia machista. Así que bueno, desde la campaña, desde ya toda la solidaridad con la familia, estamos exigiendo justicia. Y esperemos que se busque al responsable y que se haga justicia de este nuevo femicidio que nos toca vivir hoy en la ciudad de Rosario. Bueno, a ver, vamos a invitar a Meme a que se una con nosotras y nosotres. Hola Meme, Hola, hola, ¿cómo estás? ¿cómo andas Meme? Bien, ¿Cómo te aquí, trata el calor? El calor durísimo, rosarino. durísimo. Ahí el agua Duri. ya está llegando al sur de la provincia. Vamos a ver si llega hasta acá, que va a llegar, me parece, porque no se aguanta más. Ojalá, esperemos que llegue porque según el pronóstico vamos a tener todos estos días de lluvia y hasta ahora no estaría pasando. Así que esperemos que para el fin de semana se venga algún chaparrón que pueda calmar un poquito este calor. Yo igual estoy con los mates porque el Por mate eso, no se negocia, ni siquiera con 40 grados. Así que, bueno, nada, a ver, sobrellevando este enero. ¿qué hubo y qué hay sobre el tema? Bueno, Meme, a ver en qué hora estamos. Estamos justo, puntual. Bueno, antes que nada, bueno, quiero presentarme, porque no, yo arranco a hablar siempre y me olvido de presentarme. Yo soy Nazarena, soy de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres y de la Casa de las Mujeres Libres, que es un espacio que tenemos acá en la ciudad de Rosario. Eh, bueno, esta charla la titulamos ¿Por qué la deuda es con nosotras? Y bueno, nos acompaña Mercedes Meyer, que es una compañera de la campaña además, que fue autora del proyecto cuando fue diputada de la provincia de Santa Fe, autora del proyecto de emergencia provincial
Así que bueno, una compañera muy querida que siempre la traemos a charlar con nosotras sobre estos temas. Hoy el tema que nos convoca es la deuda externa y queríamos poder eh, darle una perspectiva de género también a un tema tan importante como es el de la deuda, que es tan necesario además porque, bueno, muchas veces digo, ya el hecho de que nos estemos preguntando por qué la deuda es con nosotras me parece que es muy significativo para las mujeres. Digo, yo, si hay algo que me enseñó la filosofía es que muchas veces son más importantes las preguntas que las propias respuestas, las inquietudes, los cuestionamientos, que las respuestas, que en todo caso las respuestas las vamos construyendo entre todas, entre todes, bueno, a partir de la militancia, de la investigación, de buscar, de encontrarnos, pero ya el hecho de que nos estemos preguntando por qué el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, levanta como una de sus consignas principales que la deuda es con nosotras, eso ya es todo un acierto político, es un hecho político, y sobre todo porque no queremos, queremos que el debate de la deuda sea algo, digamos, que no sea alejado de nuestra realidad, queremos poder poner en concreto qué es la deuda externa y no solamente charlarlo como un debate de macroeconomía, de política internacional, sino poder bajarlo un poco a tierra y poder ver cómo se expresa el endeudamiento del Estado argentino en la vida cotidiana y en particular en la vida de las mujeres, porque siempre decimos que los problemas que tiene el pueblo, las injusticias que sufre nuestro pueblo, las mujeres las sufrimos doblemente por nuestra condición de género. Entonces, cuando decimos que la deuda es un tema que tenemos que discutirlo las mujeres, lo que queremos decir básicamente es que tenemos que discutir desde un punto de vista de género la deuda, es poder entender que las relaciones de género son transversales a todas las cuestiones económicas de un país, de una sociedad. Y sobre todo porque, bueno, ahora bueno, cuando saludes, cuando te presentes, cuando arranquemos con esto, digo, nos vas seguramente a contar mejor, pero digo, ¿cómo es esto? Me gustaría arrancar con cómo es esto de que la deuda, hay una cosa que hemos aprendido, las militantes, los militantes, que la deuda es un factor de dependencia de los pueblos, que es un factor de dominación, y que justamente el negocio más importante de la deuda externa, de que un país como el nuestro, un país dependiente, que tiene las principales palancas de su economía en manos extranjeras, ¿cómo es eso de que el principal negocio de la deuda externa es justamente que esta deuda no se pague, sino que se siga, esto de que decimos que es la deuda eterna, no la deuda externa, sino que se siga perpetrando en el tiempo a través de los intereses, de las renegociaciones, de las negociaciones de los plazos, con los organismos acreedores, que son los países imperialistas. ¿Cómo es eso de que el negocio de la deuda es justamente que no se pague, seguir endeudándonos? Porque, bueno, muchas veces, digo, esto del fantasma del default y de que Argentina no pague la deuda, ¿qué puede pasar si no pagamos, si el bloqueo económico? Bueno, hay un montón de cuestiones que circulan, que se dicen de discursos, y quizás para une que no está, digamos, que no tiene conocimientos de economía o que no está muy metido en el tema, es un discurso que resuena y que llega y que nosotras, digamos, el sentido profundo también de esta charla es poder llegar a alguna conclusión o empezar a apuntar a alguna conclusión, digo, en esto de, volviendo a esto de que las respuestas, no es que tenemos las respuestas de todo, pero sí podemos empezar a apuntar algunas respuestas sobre estos temas para poder contestar esta pregunta de si existe otra salida para la Argentina o solo estamos condenados a pagar la deuda externa, la deuda eterna. Pero bueno, son un poco los temas que queremos abordar. Vamos a charlar también sobre cómo
cómo vemos, bueno, cuál es sobre todo nos interesa escuchar tu opinión, Meme, después, sobre lo que está haciendo el gobierno también en relación a la deuda, y poder charlar un poco de eso. Pero bueno, ya como para meternos en el debate, en la primera pregunta, y arrancar con el vivo, te pregunto, Meme, ¿cómo es esto? ¿Qué nos podés decir acerca de esto de que la deuda nos afecta particularmente a nosotras las mujeres? ¿Qué datos tenemos acerca de eso? ¿Qué elementos podemos aportar para poder graficar y clarificar que la deuda se transfiere directamente a un menor nivel de vida, digamos, para el pueblo en general y para las mujeres en particular? Bueno, creo que, bueno, ya pusiste el acento donde había que ponerlo, ¿no? Y lo que tiene que quedar, por lo menos a mí, claro, del tema de la deuda externa, en líneas generales. En primer lugar, les quiero agradecer muchísimo a vos, Nat, y a todas las compañeras de la emergencia de violencia de la Casa de Rosario, porque es una gran iniciativa esta, que como decía, ya el hecho de preguntarnos por qué la deuda es con nosotras y qué carajo tiene que ver conmigo, que soy una mina argentina, santafesina, esos miles de millones y de millones de dólares de los que se hablan, de los cuales nunca voy a ver todos juntos en ningún lado, que son cifras inimaginables, que son todos términos que, no sé, a mí me cuestan horrores, y yo decía, bueno, no soy especialista en el tema, pero también creo que, como siempre, en general, esas cuestiones macroeconómicas y demás siempre fueron cuestiones de varones, a nosotras nos requiere un esfuerzo especial. Pero lo principal es que nos queremos meter, que queremos conocer, y lo que tenemos que entender, y me parece que esto que vos decías, que si bien digo, hay muchas mujeres especialistas en el tema, las cuales aprendemos todo el tiempo, la esencia de la deuda externa tiene que ver con esto de una herramienta de dominación de los países en los que la distribución de la Organización Mundial de la Organización Internacional de Trabajo nos dieron, ¿no? Así como el patriarcado hizo en la división de los trabajos según el sexo, ¿no? Que algunos están en la producción y nosotros en la reproducción, y esa diferencia, bueno, hay países opresores y países oprimidos. Entonces, los países opresores nos dan capital y los países oprimidos, como la Argentina, nos dan un lugar donde tenemos que ser receptores de esas divisas y dar al mundo materias primas baratas. Pero además, bueno, con muchísimos mecanismos de dominación y de dependencia, de que no solo es una cuestión financiera y económica la que nos imponen, sino también política. La deuda externa en la Argentina la tenemos desde 1824, hubo distintos periodos, hubo periodos donde predominó más el endeudamiento, como fue el periodo del macrismo, o de la dictadura militar, o del menemismo, y periodos donde predominó el pago. Pero eso que vos decís de que el pago, ya pagamos miles de veces lo que nos prestaron. El problema no es ese, porque no es una lógica de deuda que se tenga como la que vos tenés con el kiosquero de la esquina, o con la que te vende la ropa. Esa es una deuda, la que tenemos con el comerciante de al lado, una deuda legítima, es una deuda que vos tomás para algo que vas a usar, que te va a servir para una necesidad, y que el que te da esa plata o ese préstamo te lo da de una manera, y lo que quiere es recuperar lo que te prestó, y nada más. El mecanismo de la deuda es de la usura, y la usura tiene esto de que no importa, o sí importa que devuelvas lo que te prestó, pero lo principal son los intereses, y es que el negocio y el mecanismo es que aumenten cada vez más los intereses. Entonces el negocio es la renegociación, más que el pago en sí, y que los usureros puedan vivir de la renta que les da el pago de los intereses. Yo digo que la iniciativa esta es oportuna
porque ahora estamos hablando mucho más de la deuda externa porque el gobierno está en plena negociación con el Fondo Monetario. Pero todos los días, la Argentina paga unos 2.000 millones de pesos por día. O sea, todos los días se toma deuda y se paga deuda. Con el FMI, con distintos acreedores, hay deuda que es del Tesoro Nacional, deuda que es del Banco Central. Todas estas cuestiones son para mí muy difíciles de entender, pero digamos, el Tesoro tiene una deuda que es tan grande y que todo el tiempo, si uno entra a canales oficiales, digamos, va viendo cuánto se paga, cuánto se debe, cuánto aumentó. El tema es que ahora, bueno, estamos ante esta discusión porque hay un hecho concreto en la política argentina y en la economía argentina que se vencen plazos para darle al FMI, que el FMI es el Fondo Monetario Internacional, que para los argentinos tiene una significancia muy fuerte, y de una deuda que contrajo Macri, que es, digamos, muy alevosa. Y siempre ese mecanismo de la deuda, digo, para no entrar en detalle con eso, pero ese mecanismo de la deuda a los países dependientes les trae a nuestro pueblo pobreza, desempleo y dependencia. Y cuando hay dependencia, cuando hay desempleo y cuando hay pobreza y ajuste, a las mujeres nos afecta mucho y distinto, como vos decís, ¿no? Ahí... Una cosita, me acopla un poco. No sé si se escucha bien. Más o menos. A ver si alguien me puede decir. Se escuchó bien Porque todo el se escucha como... Y ahora... Se escucha como una acople, ¿no? Ya que me pongo... Quizás capaz que tenemos que ir silenciando cuando habla una, la otra. Capaz que esto puede ser. Se escucha doble, exacto. Me di cuenta. No sé por qué será. A ver ahí. Ahí se escucha. ¿Vos me escuchás, Nati? Me parece. Yo escucho bien, pero yo me escucho como con rebote, digamos, como que fuera dos personas hablando. Ahí creo que mejoró. A ver. ¿Ahí mejoró? Hola. Ahí Paula dice que te escuchas doble voz. Ahí, hola. Creo. No sé por qué será. Ahí mejoró, bueno, vamos a hacer lo que podamos. No sé por qué, no tengo idea por qué será que se escucha así, porque la introducción se escuchaba bien. No sé si... Sí. Y capaz que internet. No tengo idea, porque además no es que estoy conectada en dos dispositivos ni nada. No, lo que decía es que, digo, esto de que vos decís que el negocio es la renegociación, justamente el macrismo tomó deuda 100 años. Y eso no tiene, digo, como para que se entienda, eso no tiene que ver con que los acreedores van a dejarle esa deuda a sus nietos, a sus hijos, digo, sino que esos 100 años tienen que ver con poder seguir haciendo circular esta renegociación in eternum, digamos, porque justamente el negocio está ahí, ¿no? En que se pague, ¿no? Que el nieto del acreedor, bueno, cobre finalmente dentro de 100 años, o el bisnieto, la deuda de su abuelo, sino que tiene que ver con este mecanismo muy perverso, que es esto, lo que decías vos, alevoso, porque es no solo la cantidad de endeudamiento, sino esto de los 100 años, que bueno, implica 100 años de renegociación de intereses que por supuesto se van acumulando, porque incluso los intereses que pagamos se siguen acumulando. Entonces digo, quería detenerme en eso porque digo, como para que se entienda, cuando decimos que el negocio de la deuda es la renegociación, ahí tenemos un ejemplo concreto, digamos, esto de los 100 años, de la cantidad de, bueno, de los 44.000 millones de dólares y de los 100 años, es es perverso.
Pero bueno, nada, ahí te dejo. Estaría bueno esto, como que nos empecemos a introducir un poco en esto, cómo es que nos afecta a nosotras. Si nos podés contar algo de eso. Mira, la verdad es que para hacer un ping-pong, pero eh, ahí estaba viendo los datos del INDEC de Argentina y algunas cuestiones. O sea, cuando hay desempleo, que es una condición que se da, porque cuando decimos dependencia, decimos también que se empuja una matriz productiva, esto, ¿no?, de las materias primas. Entonces, eso, donde nosotros vendemos barato y compramos caro, y la no industrialización de las materias primas, genera desde ya la falta de empleo. Acá con el macrismo se perdieron, no me voy a acordar los números, como si yo te dijera 1 millón de empleos, y durante la pandemia el doble o el triple. Entonces, ahora se empieza a mezclar un poco todo, porque no es solo la finanza de la Argentina, sino también la crisis que generó el COVID-19 y que de alguna manera eh, se puede transformar en una oportunidad, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, hay que recuperar lo nuestro y generar miles de fuentes de trabajo. El problema es que el empleo eh, para las mujeres siempre es un empleo más precario, primero que nos cuesta más conseguir empleo, entonces cuando hay desempleo somos las primeras desempleadas, eh, el empleo es de una calidad menor, entonces estamos también condicionadas a agarrar cualquier cosa en cualquier, eh, cobrando cualquier cosa y cualquier condiciones de trabajo. Después, el, eh, lo que, lo que nos obligan estos organismos internacionales, lo que obligan a los países y los gobiernos en general hacen caso, es a tener una política de ajuste en lo que hace al gasto público y que son los servicios esenciales. Entonces, en Argentina se usa la inflación como herramienta para el ajuste. ¿Qué se ajusta? Se ajusta la educación, se ajusta la salud, se ajusta todo lo que son los gastos sociales, se ajusta los términos de vivienda, se ajustan los subsidios a la energía, o los subsidios a la energía no llegan a la gente. Entonces, ¿qué pasa en mi casa? En mi casa me aumenta el gas, me aumenta la luz, me aumenta la escuela de los chicos, no puedo pagar los medicamentos, los anticonceptivos, ¿no? Entonces, ese endeudamiento, que es un endeudamiento público y que el FMI o quien sea se te pone, particularmente el FMI, digo, está la dependencia que tenemos, que hasta tiene una oficina en el Ministerio de Economía, donde esa delegación del Fondo Monetario Internacional que nos mandaron decide, bueno, tiene acceso a toda la información oficial, que no tenemos acceso nosotras, y decide cómo tiene que ser digamos, la tasa del dólar, las distintas variables, y desde ya condiciona también y dicta cómo debería ser el presupuesto para nuestro país. Entonces, estas cuestiones del ajuste, ese endeudamiento, hace que las cuentas públicas se tengan que ajustar y pasamos a tener, y este es un fenómeno que se da en toda América Latina y se está dando en la Argentina, un endeudamiento privado. Todos estamos hasta acá con la tarjeta de crédito, pidiéndole guita a nuestros padres, a nuestros familiares y todo, porque hay que bancar eh, la ropa, y en la Argentina estamos endeudándonos para bancar la comida. Digo, es tal ese grado, cuando el Estado se corre de determinados lugares, como es esto de, bueno, hay que preguntarle a las docentes cómo es su salario, cómo es vivir, ¿no? Porque cuando digo, además de que se recortan las cuestiones claves como educación, salud, que es donde trabajamos las mujeres además, entonces se da un recorte de salario y se dan también en los hogares un doble esfuerzo nuestro para trabajar dentro de casa y fuera de casa. Decía una compañera, bueno, yo al final soy, bueno, acá es plata o tiempo. O tenés plata o tenés tiempo para cocinar, por ejemplo. No podemos comprar más comida hecha. Yo llevo a elaborar hasta acá. Antes por lo menos me compraba la vianda, ahora no me la compro más y la tengo que hacer yo. Y por lo tanto en casa, digo, además hay algunos estudios ahí que estuve pispeando que dicen que la mayoría de nuestro sueldo lo usamos para las cuestiones del hogar. Eh,
y tomamos créditos para justamente estas cuestiones, que a veces los varones sacan créditos para tener emprendimientos o para poder desarrollarse en Desarrollos productivos. desarrollos productivos. Últimamente las mujeres en la Argentina también tenemos estas cuestiones de desarrollo productivo, pero a veces sacamos un crédito familiar y nosotras somos parte de ese emprendimiento familiar, pero acompañando, ¿no? Entonces, ya no puedo mandar el pibe al jardín, cosas que tenemos acá, ¿no? Ya no puedo mandar el pibe al jardín maternal por lo que está la cuota, no hay acceso al cuidado, digamos, el cuidado no es colectivo, el Estado está corrido de eso, se aumenta todo, y todo eso repercute en nuestra vida cotidiana de una manera que es desigual entre mujeres y varones. Entonces, en nosotras, eso de que el Estado se corra hace que en nosotras se refuerce todo el trabajo remunerado y el no remunerado sobre todo. Y también está esta cuestión de la seguridad alimentaria, que para mí es un tema en la Argentina, porque Argentina es productora de materias primas, pero de materias primas sobre todo alimenticias. Trigo, carne, leche, soja, y sin embargo no está garantizada la comida en las familias argentinas. Además de, bueno, el acceso a la tierra no está en general para la mayoría de nuestro pueblo, estamos todos, para las mujeres también es mucho más difícil, porque hay cuestiones de herencia que las mujeres no podemos tener, por ejemplo, tierra. Sí, sí. Pero, No, iba a decir esto de que, digo, cómo es que se traslada lo que es la deuda pública, se convierte en una deuda privada de los hogares, que cada una de nosotras y de nosotros tiene que gestionar para poder conseguir o subsistir con lo que antes o lo que se supone que el Estado tiene que cubrir, como la salud, la educación, bueno, ni hablar el empleo, digo, es muy gráfico esto. Hay varios datos que reflejan esto de cómo es que las familias se endeudan, y sobre todo las mujeres, que somos las que principalmente sostenemos los hogares, nos endeudamos con microcréditos, porque además de eso, con microcréditos muchas veces porque tenemos menos accesos a los créditos más importantes, digamos, y vamos endeudando cada pedacito, cada partecita de nuestra vida, hasta en cuestiones muy esenciales como la comida, la salud, la educación de los pibes. Y eso es directa transferencia de una deuda que tiene el Estado argentino con los países centrales, con los países imperialistas, que la terminamos pagando, no solamente en esto de los aumentos, de los impuestos, el ajuste concreto, digamos, los sueldos, sino además en nuestro endeudamiento. O sea, el endeudamiento tiene un mecanismo de transitividad. Esto que decíamos de que la deuda nunca se deja de pagar y que ese es el negocio, justamente la deuda se transfiere, hay una transitividad, digamos, de lo público hacia lo privado, y eso obviamente precariza mucho más la vida de la población, porque nosotras hacernos cargo de algo que debería hacer el Estado. sí, cuando hablamos de gasto público, además, digo, hay que tener en claro que el principal gasto público que se da en la Argentina, si no es depende del año, pero si no es el principal, es el segundo o el tercero, es el de intereses de deuda. No es el gasto de educación, ni siquiera de las jubilaciones, ni siquiera de los salarios. No, en general, de la recaudación que hace nuestro Estado, se va en pagos de intereses de deuda. Ese es el principal gasto público, pasa que no lo ponen como gasto público, pero nos ajustan a todos nosotros, se mantiene una estructura impositiva, y esto es importante, una estructura impositiva regresiva en general, digo, más allá de algún intento de algún gobierno en alguna medida muy particular, como fue el ingreso del impuesto a las grandes fortunas del año pasado, una cosita así, en general, la estructura impositiva de Argentina, y esto lo conocemos mejor en Santa Fe, es regresiva. Pagamos más los que menos tenemos y se deja que los terratenientes, los monopolios extranjeros, todos los que amasan la fortuna de la Argentina se vayan. Entonces, además, no es un endeudamiento público, insisto con esto, de la misma manera que nos endeudamos nosotras en nuestra casa, si bien esta transferencia que haces es válida,
pero el endeudamiento al que han sometido al país lo han hecho o gobiernos que fueron dictaduras o gobiernos como el de Macri, que se la fugaron, que ni siquiera quedó un solo dólar acá, digamos, que ¡pum! ¡Chau! Se fueron. Por lo tanto, digo, es realmente injusto. Y después creo que hay otro punto que también me parece que nosotras como mujeres argentinas, o como parte del movimiento feminista y demás, tenemos que poder poner en valor qué es lo de la dependencia. Y que en esto de que la Argentina, digo, para el FMI, para los organismos internacionales, la Argentina tiene que entregar los dólares y por lo tanto ellos saben que la Argentina es rica por los recursos naturales que tienen y por lo tanto el extractivismo y el saqueo es parte de las condiciones que ponen estos organismos extranjeros para la Argentina. ¿O acaso alguien cree que esta cuestión de sacar hasta el último gramo de minerales, del litio, o lo que está pasando en Chubut, lo que quisieron hacer en Chubut, extraer el petróleo offshore del mar argentino, o incluso el dragado hasta lo que dé a medida de las agroexportadoras aquí en la provincia de Santa Fe, no tiene que ver con las negociaciones y con las imposiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, está equivocado. Todo eso viene de la mano, porque el paquete es ese. La Argentina tiene que quedarse ahí, la tenemos que exprimir, porque todavía hay mucho por exprimir acá, y lo van a hacer, o lo quieren hacer, a costa de todo. Y nosotras sabemos, porque si uno pone por encima del mapa del saqueo, el mapa de la trata de personas y de mujeres en particular en la Argentina, que los puntos donde hay mayor trata de personas son los puntos donde se exacerba el saqueo y el extractivismo. Y me voy a permitir, digamos, repetirlo para que se sepa, ¿no? Es aquí en la zona de los puertos, que tiene que ver con todo el modelo agroindustrial, ¿no? Es en el mar argentino donde está toda la pesca ilegal, es en el sur, en todo lo que es Vaca Muerta, y que todo el extractivismo del petróleo, en Catamarca y San Juan, digamos que coincide con el saqueo del mineral, y en la zona forestal de Misiones. Esos 5 puntos son los 5 puntos donde hay más trata de personas denunciadas e investigadas en nuestro país, donde la mayoría son mujeres que digamos, se secuestran para su explotación sexual. Entonces, digamos, y todo, cuando decimos dependencia es eso, ¿no? No solamente dependencia económica, sino también un montón de condicionamientos que quieren que la Argentina esté ahí y que a nosotras nos afecta cotidianamente. Y yo pensaba en que es provocador el título de este vivo. Ahí no sé, bueno, está bueno para qué opinen. Bueno, está bueno eso. Porque sí, la pregunta quizás es provocadora, porque alguien podría decir, y digo que es un debate válido, si se quiere, entre las mujeres o entre las feministas, y del pueblo en general, pero ¿por qué uno podría decir, bueno, ¿por qué la deuda es con nosotras? Si no seas exagerada, o sea, en la Argentina afortunadamente avanzamos, o sea, hay un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es un gran avance, porque logramos la ley del aborto legal, seguro y gratuito, uno de los pocos países de América del Sur que lo tiene. Entonces, ¿qué deudas son las que hay con nosotras, digamos? Porque no quiero negar, digamos, todos esos avances, que para mí son avances en términos de derechos sexuales y reproductivos que hemos tenido, en términos de visibilización de nuestros temas, digo, lo del ministerio es algo importante, y ministerio también en la provincia de Santa Fe, pero, qué sé yo, el caso más concreto es que el día que nosotros estábamos festejando en la plaza la aprobación del aborto, ¿se acuerdan que estábamos todas con barbijo en la Plaza San Martín, en este caso, que fue un día muy, muy especial, muy emocionante, pero en esa misma sesión aprobaron una reforma jubilatoria donde agarraron a nuestras jubiladas, jubilados, pero digo, las dos cosas, ¿no?
Y, y, y todo esto, y tal vez la deuda externa, la deuda eterna, como mecanismo más claro de dominación y de dependencia de una nación, eh, a nosotras nos condiciona, así como contábamos antes esto de cómo repercute en nuestra vida cotidiana y nos mete cada vez más adentro, digamos, ¿no? Te va sacando de la lucha también porque vos tenés que estar más tiempo en casa, o tenemos que trabajar más para ganar lo mismo, ¿no? Cosas que nos van reclutando y que nos van generando desde ya más lazos de violencia y demás. eh, la deuda es con nosotras, porque no se declaró la emergencia en violencia contra las mujeres, y mira si no la podrían haber declarado. Hoy el Ministerio de Género y Diversidad, o el año pasado, tenía 6.200 millones de pesos para todo el año. O sea que cada 3 días se paga un ministerio al extranjero, ¿no? Claro, Se pagan exacto. 2.000 millones de pesos por día. Bueno, mirá si no hubiesen podido duplicar el presupuesto para ese ministerio, que es un poco lo que pedimos en nuestro proyecto nacional eh, de emergencia en violencia. Y, Tal cual. Y y, digo, no, no solo tiene que ver con cuando decimos la deuda es con nosotras, no solamente siempre se piensa en materia de políticas concretas de género, pero justamente lo que queremos entender con esta charla y con este título es que las relaciones de género, es decir, las relaciones de poder, las relaciones asimétricas entre varones y mujeres, por decirlo rápido, atraviesan todas las esferas de la vida social. Por lo tanto, de financiar la salud, la educación, bueno, el desempleo, ni hablar, todo eso tiene un impacto directo en nosotras, porque somos, en la cuestión del empleo, digo, somos la mano de obra menos calificada, menos valorada, entonces somos las primeras en ser despedidas, somos las primeras bueno, como decíamos antes, en sufrir las consecuencias. Digo, nosotras vamos a un centro de salud a pedir los anticonceptivos, el chip, el DIU, lo que sea, y muchas veces escasea, y no es que en Argentina no hay recursos, sino que los recursos se destinan a esto que vos decías, al pago de la deuda, eh, y bueno, y a los compromisos externos que tienen los diferentes gobiernos, ¿no? Sino en esas cuestiones básicas bueno, que somos las que también somos las principales usuarias de los servicios esenciales, entonces también somos las primeras en ser afectadas. Y ni hablar esto que vos mencionás, que me parece súper importante, que la falta de tiempo, la falta de guita, te saca de los espacios de sociabilidad, digamos, que una puede encontrar para organizarse con otra, para luchar, para seguir exigiendo de las cosas que faltan, los derechos, porque te obliga a hacerte cargo de tu vida misma y de la de tu familia. Entonces te saca incluso eso, digamos, el derecho a poder luchar, que bueno, que es un tema, ¿no? Que hay que ver cómo es, hay que entenderlo, digo, esto de la compañera que no puede ir a la marcha, que no puede ir a la plaza cuando estamos luchando porque tiene que estar con los pibes, porque no le alcanza, digo, también es un factor digamos, que se traslada esto de la crisis, ¿no? A la posibilidad de poder encontrarse con otras, que es lo que hemos conseguido las mujeres, la posibilidad de encontrarnos con otras, de juntarnos, de organizarnos, me parece que es algo también importante a tener en cuenta. Y desde ya la cuestión concreta para políticas como el caso de la emergencia. Bueno, no se destina el presupuesto para la emergencia, se destina a los pagos de intereses de deuda. Son también cuestiones muy concretas. Sí, mira, ahí según Héctor Giuliano, que es un especialista en el tema, bueno, con la inflación el gasto social aumentó, digamos, aumentaron un 45%, pero la recaudación fue de un 85%. Entonces, también, ¿no? Cuando nos dicen esto de que no hay plata o que la frazada es corta, que hay que sacar de una cartera para poner en otra, ¿qué más quieren las mujeres? Ya le hicieron un ministerio, o también quieren la emergencia, bla, bla, bla. Digo, bueno,
esta es una, me gusta decir a mí, es una, ahí la Ceci dice jardines maternales. Sí, Ceci, totalmente sorora con tu pedido. Pero sí, sí, lo del cuidado colectivo de niños y ancianos es un tema que lo empujamos nosotras porque somos las que abordamos esa cuestión. Pero que estaba con lo de la recaudación, ¿no? Más que una frazada corta, es una frazada muy larga, pero arrolladita en un rincón. Y entonces, a veces eso también se nos niega como información o nos hacen creer que no se puede y en realidad es que no se quiere. Eh, el, el, la recaudación es muy grande y además nunca los monopolios han ganado tanto como ahora, ni la red de terratenientes fue tan grande como ahora. No, claro, y de hecho todos los años, digo, se superan a sí mismo con esto de la cosecha récord, ¿no? Que es el principal, digo, esto vos lo decías al principio, como en los países dependientes como el nuestro, la deuda funciona como un mecanismo de dependencia, pero además para que sigamos en esto que es la División Internacional del Trabajo, donde hay países que hacen manufactura y países que somos productores de materia prima, digo, cómo la deuda nos sigue colocando en ese lugar de país productor de materias primas in eternum, digamos, porque es la principal fuente de divisas, que es, bueno, lo que se necesita para poder pagar la deuda, o sea, generar dólares para poder pagar esa deuda y seguir como en esta bicicleta que decíamos, eterna. Entonces, es un mecanismo de sometimiento, digo, como que cierra redondo el negocio de la deuda para los países, para las potencias imperialistas que se benefician del fruto de nuestro trabajo. En relación a eso, me gustaría preguntarte que nos metamos en este tema, digo, porque es también un debate, si, como decíamos al principio, si la única salida es pagar la deuda, si existe otra salida. Digo, el gobierno actualmente está, la deuda que contrajo el macrismo es fenomenal, como decíamos, y bueno, y hay una discusión incluso dentro del propio frente de gobierno y en los sectores populares, digo, estamos discutiendo esto, ¿no? De si hay que negociar la deuda, si hay que pagarla, si es posible otra salida que no sea la de pagarla. De hecho, como vos bien decías, todos los días se paga una partecita de esa deuda. Creo que en noviembre se pagaron 1.900 millones y ahora en enero 700 millones de dólares. Digo, la deuda la estamos pagando, no es que estamos, bueno, discutiendo si la pagamos, sino la deuda se está pagando. Lo que creo que tenemos que aportar nosotras, los luchadores, las luchadoras populares, los militantes, digo, si esa deuda se paga, como bien venimos diciendo, a costa de sacarnos estos derechos, estos servicios esenciales, a costa del ajuste y demás, bueno, nada, que nos diga un poco tu opinión acerca de esto, de lo que está haciendo el gobierno y a la vez si hay otra salida posible que no sea esta, el fantasma de no pagar para que no nos vayamos, como país, no nos vayamos, nada. Eso. El gobierno quiero que nos metamos un poquito en eso. Ahí me dicen que me escuchan un poquito bajo, no sé si puedo mejorar algo. El gobierno para mí está haciendo lo peor que puede hacer, que es tratar de negociar pagando. En general, cuando alguien no puede pagar y necesita negociar, deja de pagar y negocia cómo pagar, porque el otro está interesado en que se le pague. Esto es distinto y el gobierno ya va a hablar con el Fondo Monetario Internacional o con quien sea, ya atado de pie y de mano, ya habiendo entregado plata y los vencimientos siguen corriendo porque no se frenan por más de que vos sigas pagando. Digamos. No es que te van a decir, bueno, vos sos bueno y por eso, por lo tanto, ya es un condicionamiento, como el Fondo Monetario va pidiendo como pruebas de amor, el gobierno se las va dando. Y una relación muy tóxica. una relación muy tóxica.
Y que además cuando uno ve algunos informes del 2018, 2019, es como que ya se sabía que, o sea, la deuda que traía Macri era o sea, era una bomba para este gobierno. Entonces en ese momento también, bueno, qué responsabilidad tuvimos cada una de las fuerzas políticas en el hecho de denunciar y de parar. Pero acá hay un tema que para mí no es solo una cuestión de opinión, sino una cuestión de necesidad, y que acá la vez que se dejó de pagar la deuda externa, que un presidente dijo no se va a pagar la deuda externa, todo el Congreso lo aplaudió de pie y fue el momento en el que Argentina más creció en su Producto Bruto Interno y en todas las variables, que fue en el 2001, o ya a principios del 2002 creo que fue, después del argentinazo, que, bueno, estábamos muertos de hambre, que los niveles de pobreza y de desocupación habían llegado a niveles inalcanzables, que no podíamos ya seguir así, y echamos a un presidente, y fue una gesta popular, una pueblada, que puso en jaque a todas las clases dominantes, y que para salir de esa crisis, a la que nos había llevado, entre otras cosas, el endeudamiento sofocante, fue no pagar la deuda externa, ¿no? Para nosotros sostenemos que es importante suspender el pago, investigar, no pagar la deuda que fue tomada de manera ilegítima y fraudulenta, y no pagar la usura, pagar lo que se debe, y a los bonistas, a los acreedores, a los países que objetivamente, digamos, no son usureros y no nos quieren cagar, ¿no? Pero de alguna manera la suspensión del pago es una herramienta que tiene hoy el Estado argentino, que tenemos los argentinos y las argentinas, para poder bueno, investigar, ¿no? Y poder salir a flote de una de las crisis más profundas que vio nuestro país a partir de una pandemia, que no fue una crisis solo sanitaria, que todos perdimos seres queridos y demás, sino también una crisis económica, productiva y demás. Pero me acuerdo de este dato porque Guzmán el otro día decía bueno, todos en general están viendo cómo salimos adelante y cómo se desarrolla y cómo es el crecimiento del país, y el FMI dice, no, más del 3% no queremos, o sea, dicen, podemos crecer un 4%, no, más del 3 no, te dice el fondo. Hasta te condicionan lo que las mismas clases dominantes quieren, ¿no? Porque tampoco quieren que seamos competidores de ellos. Por lo tanto, mira, hay alguien chifla que no van a empezar las clases en las universidades públicas. Por falta de presupuesto. Así que para mí, bueno, un punto es lo de la suspensión del pago de la deuda externa, otro punto es desde ya la duplicación de todos los presupuestos que hagan a las necesidades de nuestro pueblo, ya sea desde la emergencia en violencia contra las mujeres hasta las cuestiones estas presupuestarias en educación, en salud, en cultura, en los salarios, ¿no? Todo lo que es jubilaciones, salarios y demás. Una reforma, digamos, todo eso tiene que venir de la mano de una reforma tributaria, que paguen más los que más tienen y no como es ahora, y desde ya recuperar las palancas claves de la economía y que decidamos con soberanía el Estado argentino, con muchísima democracia, que les argentines podamos tener decisión sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros recursos, si se quiere, humanos, que son muy grandes, pero bueno, que decidamos nosotros qué producir, cómo, para quién, en qué condiciones. Solamente así nosotras nos vamos a acercar a una sociedad con igualdad de derechos plenos, derechos que nos merecemos, derechos que nos han arrebatado durante miles de años y que bueno, tenemos que poder ganar de una vez. Ahí, Meme, mira, hay una chica pregunta, es Ani, bueno, Anabel pregunta, ¿cuál es el mecanismo de suspensión? Si se decide en el Congreso, un decreto, ¿cómo es eso, digo? ¿Cómo es el mecanismo concretamente de la suspensión del pago? Que sea como sea, es una cuestión de decisión política. Mira, Ani, en general este país se ha manejado con decretos de necesidad y urgencia. Si hay un decreto de necesidad y urgencia es este.
Pero el Congreso de la Nación desde ya tiene una responsabilidad que se podrían, si hay voluntades políticas de las fuerzas mayoritarias de este país de suspender ese pago, también podría hacerse por ley. O sea, hay que empujarla. Y yo digo algo, la, la rebeldía tiene R de revolución y tiene nombre de mujer. Por lo tanto, las mujeres en la Argentina somos las que vamos a tener que empujar estas decisiones en la política, en la economía, porque no solo se nos lleva nuestra vida, sino además porque somos el motor de esas fuerzas que tenemos que ganar. Tal cual, y pensaba en esto, la última marcha grande que tuvimos el movimiento de mujeres fue la del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, y esto fue un tema de debate, digo, la consigna del pago, cómo es, o sea, esto del FMI, digo, porque dentro del movimiento de mujeres también desde ya que hay debate, o sea, vamos construyendo en estos espacios de organización las mejores consignas, las consignas que puedan servirnos para denunciar estas cuestiones. En el medio de debates, digo, no es que, por suerte, no somos todas iguales, no pensamos todas lo mismo, digo, sino que siempre se genera esta ida y vuelta de debate que nos van nutriendo y que van puliendo estas consignas, digo, pero era un debate esto de si es lo mismo decir fuera el Fondo Monetario Internacional o si hay que decir suspensión del pago o no al pago, digo, porque también esto que vos decís que hace el gobierno, que me gustó como lo dijiste, que el gobierno hace lo peor que puede hacer alguien que está negociando, digamos, es negociar pagando. Digo, no es lo mismo fuera el Fondo Monetario pagándole, porque en realidad es lo que venimos tratando en toda la charla. El Fondo Monetario nunca se va, digamos, la deuda nunca se va a dejar de pagar pagándola de esta manera, porque está pensada para eso, está hecha para que sea así. Entonces digo, poder poner también esta consigna de no al pago, me parece que es importante que nosotras la levantemos así, de esta manera, que no es solamente fuera el fondo, porque fuera el fondo quiere decir no pagarle al fondo, no pagarle para ser los mejores pagadores y cumplidores de los pagos, que también es algo que se levanta mucho, digamos, de algunos sectores del gobierno hoy, digo, ¿no? Y que son los debates que tenemos entre las compañeras, entre los compañeros de lucha también, y que es importante darlos y bueno, y tener una consigna clara en relación a eso. Porque, como venimos diciendo durante todo el vivo, digo, pagar la deuda es a costa de profundizar sí o sí los sufrimientos del pueblo argentino. No es de otra manera, digamos, no es que podemos pagar y seguir, digamos, y tener un país productivo, porque como bien decimos, es parte de un modelo, la deuda es uno de los factores de dependencia más importantes, sino el corazón, digamos, de esa dependencia, es la deuda, por esto que decimos, de que es un círculo que hace que nuestro país, que el modelo productivo de nuestro país siga siendo el mismo que hace 200 años, desde el primer tipo que se endeudó, que fue Rivadavia, hasta el día de hoy, digo, todos los gobiernos, los sucesivos gobiernos que fueron contrayendo deuda para seguir colocándonos en esa división internacional del trabajo como país productor de materias primas y que no podamos desarrollar una industria nacional, que sí fue posible en algún momento en Argentina con el gobierno de Perón. Entonces, digo, tenemos ejemplos en nuestra historia nacional de que es posible que seamos otro tipo de país con otro modelo productivo, y que me parece que es importante que las mujeres pongamos en debate, las mujeres y disidencias, estas cuestiones porque bueno, somos siempre punta de lanza para muchos de estos debates y a veces nos animamos a poner el acento donde no todos se animan, y esto del título provocador y de que provocamos, a las mujeres muchas veces nos dicen que la palabra provocadora para una mujer siempre está asociada a esto, ¿no? De, sos una provocadora, ¿viste? Bueno, todas debemos haberlo pasado en algún momento de nuestra vida, que nos hayan dicho o que nos hayan tildado de provocadoras, y este discurso de provocás al hombre para, digo, bueno, las mujeres somos provocadoras, pero provocamos este tipo de cosas, discutir las cosas que
que el poder a veces no se anima. Entonces me parece que nos digan provocadoras con el título me gusta. Me representa. Me representa. Qué provocadoras estas pibas. Exacto. Bueno. Bueno, no sé, es como que seguiría charlando tanto. Una última cosita Nati, está bueno. Yo no sabía por dónde iba a arrancar ni qué íbamos a hacer, pero la verdad que sí, se hizo llevadero y creo que alguien entendió algo o aporten ahí. Claro, también si quieren hacer preguntas ahí, yo no estoy siguiendo mucho el chat porque se me fue, pero ahí, a ver, vamos a leer alguna de las cositas. Ahí, por ejemplo, Lau Silva dice, ni tomadores seriales de deuda, ni pagadores seriales, suspender, investigar y pagar. Solo lo legítimo. Bueno, eso también quería decir, digo, porque cuando vos decís, Meme, lo de la investigación y pagar la deuda que es legítima, es importante y no todo el mundo sabe. Digo, ahora estamos hablando del Fondo Monetario porque es lo que está en el centro del debate, pero en realidad no es el único acreedor, o sea, no es el único organismo de crédito con el cual Argentina tiene deuda. Incluso esto de la investigación es importante para discriminar cuál es la deuda legítima, digamos, contraída desde un Estado hacia otro Estado, como, bueno, esto que se revela en las investigaciones como las de... la de Olmos Gaona, no me acuerdo el nombre, Alejandro, digo, la deuda, por ejemplo, que tiene Argentina con el país hermano de Bolivia, digo, hay cuestiones que se tienen que investigar para hacer esa discriminación. Porque me acuerdo un discurso que vos diste, Meme, donde decías, las deudas se pagan, las estafas no. Y esa es la discriminación que tenemos que poder hacer a partir de esta investigación. ¿Qué es una deuda y qué es una estafa al pueblo argentino? Porque estos 44.000 millones que toma Macri del Fondo Monetario no se expresan en absolutamente ni una escuela, ni un hospital, ni una mejora, ni más puesto de trabajo, ni nada, ni una fábrica nueva en manos del Estado argentino. Entonces digo, las estafas... Todo lo contrario, nos ajustó y hasta sacó un Ministerio de Salud, digamos. Tal cual. 45.000 millones de dólares es un millón, son $1.000 por cada uno de nosotros, que no vimos, al contrario, nos sacaron. Y eso que decías que no es el FMI solamente, de los 2.000 millones de pesos que pagamos por día, en promedio, solamente un cuarto, 550 más o menos millones de pesos por día son de interés, se pagan de intereses al Fondo Monetario Internacional. Es decir que sí, la mayoría es a otros acreedores. De hecho, el gobierno primero acordó con los fondos buitres, por ejemplo, y ahora está negociando con el Fondo Monetario. Hay algunos que dicen que además en eso también se equivoca, que como el principal acreedor, o sea, como el fondo era lo más turbio que había que enfrentar ahora, digamos, tendría que haber negociado primero con eso y condicionaba todo el resto de las negociaciones de las otras deudas. Pero bueno, tenemos el gobierno que tenemos. Mirá que uno confió para enfrentar toda la política de entrega y de ajuste del macrismo y de alguna manera esperamos eso. Después hago una valoración política, pero no sé, ya quedé cerrada. Exacto. No, lo que sí está claro es que necesitamos un cambio de rumbo en la política, digo, más allá de cómo cada una lo interprete, qué piense del gobierno, no, digo, lo que está claro es que necesitamos, sea con este gobierno, con otro, digo, lo que sea, necesitamos un cambio de rumbo en la política en Argentina porque bueno, nada, no hace falta describir la situación que vivimos y que padecemos todos los días porque todos la conocemos. Meme, antes de terminar, porque queda muy poquito, quedan creo 3 minutos, una de las consignas, ya cerramos con la consigna que venimos teniendo en estos días con la campaña, es que nos puedan recomendar todas las mujeres que pasen por estos vivos, es que nos puedan recomendar alguna lectura de verano que tenga que ver con este tema o no, digo, da igual, o sea, nos interesa como que nos vayamos recomendando lecturas sobre género. No sé si estuviste leyendo algo últimamente, o si tenés algo ahí.
Yo estuve leyendo y El pato listo, que son los cuentitos de mis hijas. Pero, entre otras cosas. Pero mira, el recomendado para mí es este, es Relatos de una mujer obrera, de Roxana Samareño, que es una compañera de acá, de la provincia del Gran Rosario, y que tiene poesía y tiene unos relatos que nos abren los ojos en algo que a veces se invisibiliza demasiado, que son las mujeres obreras que hay en nuestro pueblo, y la verdad eh, que cada página es para devorársela, eh, y que nos ayuda mucho a entender la realidad de mujeres que por ahí está bastante oculta. Tal cual, sí, a la Roxy, que además le mandamos un beso enorme. No sé si nos está mirando, pero la hemos tenido en la Casa de las Mujeres Libres, ella presentó su libro ahí, le hicimos una entrevista, siempre nos acompaña cuando hacemos actividades con su música, porque también es música, es una mujer obrera, música, es completita la Roxy, así que le mandamos un beso enorme y desde ya que Relato de una mujer obrera es alto librazo. Yo le recomiendo que se llama Una lectura feminista de la deuda, que es de Lucía Caballero y Verónica Gago, que está muy bueno, es cortito, es de fácil lectura y bueno, y sirve para entender un poco más este tema. Bueno, ahora sí, nos despedimos porque antes de que se nos corte, nos despedimos y bueno. A mi tía que está mirando que mañana vuela, que le dio negativo el PCR y se puede ir. Vamos, bueno. El PCR es positivo. No, eso es otra cosa. A la familia hay que estar conectada, me parece. Bueno, un beso a la tía de Memé, un beso, cuídense, mucho alcohol en gel, muchos cuidados que anda heavy el COVID. Así que bueno, Memé, muchas gracias, posta, por habernos acompañado, recontra interesante, da para seguir 10 vivos más, pero bueno, nada, eso, y muchas gracias a toda la gente que se sumó y que se copó con la iniciativa. Te mando un beso, Memé, y le mando un beso a todos los que están conectados. Después vamos a guardar este vivo para que lo puedan escuchar todas las veces que quieran. Un abrazo grandote. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.